Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 3 de noviembre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Política colombiana. Desfavorabilidad de Vargas Lleras. Y desfavorabilidad de la justicia. Y de los partidos. Y del Congreso. Y del gobierno. Aquí no se salva nada ni nadie. La condena a Petro. El tema de las basuras, que fue por el que lo sancionó el procurador Alejandro Ordóñez Alejandro Ordóñez Maldonado. Y le costó lo que le costó. Y el Consejo de Estado le alcahueteó a Petro que siguiera de alcalde de Bogotá. El Consejo de Estado es el gran culpable de lo que está pasando. Pero es que, ay Dios mío con ese Consejo de Estado y con esa Corte y con la Corte Constitucional que tenemos. Pero el país lo nota, el país lo advierte y el país les da un nivel de desfavorabilidad que apenas compite con el de los partidos políticos y con el de Maduro, más o menos. Este fin de semana puede cambiar el signo de la política colombiana. Luis Alfredo Ramos, injustamente procesado, inicuamente perseguido por la Corte Suprema de Justicia, presenta su nombre a su consideración del Centro Democrático. Y este fin de semana tomará decisión Óscar Iván Zuluaga. Esperamos que atienda las voces del presidente Uribe, que lanzó un hermoso elogio de su nombre, de su persona y de su obra en el Congreso, del pueblo que lo solicita, de tanta gente, de tantas regiones del país que le está pidiendo que presente su nombre a la candidatura presidencial. Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga pueden cambiar en mucho un panorama que se tiene que definir ya. Esto no puede esperar más. El país está vuelto trizas. No es que haya que volver trizas el acuerdo maldito con las FARC, sino que ese acuerdo ya volvió trizas el país. Miren ustedes que la carretera panamericana sigue paralizada. Aquí no hay Dios ni hay ley. El Catatumbo sigue paralizado. El Chocó sigue completamente aislado de Medellín y completamente aislado del departamento de Risaralda. El país está en manos de nadie, es decir, en manos de los bandidos, en manos de los cocaleros. Colombia es coca, enteramente, con todo lo que eso significa. ¿Puede desarrollarse un país sin industria? Es una pregunta que nos hacemos. Sobre los grandes temas nacionales hay uno fundamental. ¿Se ha inventado alguna fórmula, algún sistema para un desarrollo de un país que no tenga industria? Inclusive algunos dirán, pero el campo sin la agroindustria no significa nada. Es que vamos a sembrar palma. Bueno, y entonces ¿dónde están las procesadoras de la palma? ¿Y dónde están los grandes frigoríficos? ¿Y dónde está todo el desarrollo, además de obras viables, que necesitan ambas cosas, la industrialización y el campo? Pero sin industria no hay nada. Y Santos sacrificó la industria para salvar a las FARC. Se dedicó a eso. Y los que producen en Colombia, los que mantienen el país, al demonio, al diablo. Una tasa de cambio que ha sido un desastre, una tragedia, y de unas condiciones de trabajo insoportables, y el país todo él entero extorsionado. La exdirectora del SENA pone en evidencia la corrupción del gobierno. Son 150 páginas o no sé cuántas las que presenta la señora Nieto a la consideración del gobierno, que no la quiso oír. Y no la quiso oír porque el denunciado era Prada, el amigo íntimo del presidente Santos allá en la Secretaría General de Palacio, y entonces no quieren oír a la señora de Nieto. Pero la echan diciendo que es que no mantuvo el conducto regular, como si se tratara esto de una organización castrense. El conducto regular,
¿Qué hace la directora de un instituto cuando ve que al instituto se lo robaron, lo despedazaron, lo endeudaron, lo dejaron sin manera de operar? Acudir al presidente de la República. Eso, señora ministra de Trabajo, es lo que motiva la destitución de la directora del SENA, o que usted quiere ayudar a taparle la corrupción a Juan Manuel Santos y al señor Prada. Este país se corrompió hasta los tuétanos. Lo del SENA es una prueba más para la muestra. Trump presenta su reforma tributaria. Dice que la aprobación de la reforma tributaria será su mejor regalo de cumpleaños. Esencia de la reforma tributaria de Trump: la rebaja en los impuestos. Para no entrar en los detalles de una reforma que es muy compleja y que los parlamentarios de los Estados Unidos apenas empiezan a entenderla, tomamos este dato fundamental. La tarifa del impuesto a las rentas de las grandes corporaciones es de 35%. La reforma la reduce al 20%. Dígame, en esas condiciones, ¿cómo compite Colombia? Cuando la carga tributaria total de las grandes empresas es del 70%, ¿dónde quiere estar usted? ¿Donde le cobran el 20%? O donde por renta le están cobrando el 45-48% más el resto de la gigantesca carga tributaria que lo aflige. Pues bien, esa es la propuesta de Trump. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque es el eje central de su política, la reducción de impuestos, que coincide con lo que está proponiendo el Centro Democrático. El país no resiste estos impuestos. La clase media no puede pagar tantos impuestos. El empresario no puede pagar tantos impuestos. Todo esto para recaudar dinero como dé lugar para robárselo. Pero por favor. Leonidas Bustos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el amigo de Santos, el abanderado de la paz, el corrupto Leonidas Bustos, no asistió a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusaciones, porque está enfermito. Aquí se enferman todos. Musa Besaile también se enfermó, Leonidas Bustos también se enfermó. ¿Hasta cuándo los jueces van a soportar estas mascaradas, estas idioteces? En España emiten una orden internacional de detención contra Puigdemont y 4 consejeros, y han detenido ya en Barcelona a muchos miembros del partido que mantenía del gobierno de Puigdemont, del gobierno independentista. ¿Qué va a pasar en las elecciones del 21 de diciembre? El Centro Democrático suspende a la representante Tatiana Cabello. Tenemos que dar esta noticia con mucho dolor, pero las cosas son como son y hay que decirlas. Si es verdad lo que se dice de Tatiana Cabello, hay que proceder con todo rigor. El Centro Democrático, la veeduría, ya tomó una decisión más que saludable: separarla del partido mientras aclara su situación. Las acusaciones en su contra son son repugnantes, pero por el otro lado parecen fundadas. Esperaremos desde luego la defensa que ella haga de su nombre y de su conducta. Los municipios petroleros tienen un nivel de vida más alto que el de los municipios que no lo son. El país tiene que reflexionar sobre estos temas. Es que esto no se puede hacer sobre la base de eslogans y sobre la base de las estupideces que dicen 4 ambientalistas, que desde luego se callan la boca cuando el ELN pone las bombas en el oleoducto y cuando las FARC destrozan la selva para sembrar coca. Ahí se quedan calladitos la boca. Pero cuando se hace petróleo bien hecho, que termina por suponer para las comunidades aledañas mejor educación, mejor salud, mejores planes de vivienda, mejor estándar de vida, mejor nivel de vida, entonces ahí sí se calla todo el mundo. Estamos cometiendo una equivocación funesta con el petróleo. ¿Será tiempo de recuperarlo? Nos hacemos la pregunta,
pero el país se va a quebrar, literalmente a quebrar, por la política antipetrolera de este gobierno de Santos, si es que a esto se le puede llamar un gobierno. El candidato de las FARC tiene 452 años de condena impuesta por distintos jueces de la República, todas por delitos atroces o de lesa humanidad. Y puede ejercer política y puede presentar su candidatura. Mientras que personas como Luis Alfredo Ramos Botero, víctima de una acusación infame por haber asistido o no asistido a una reunión. Desde luego que los hechos están claros y que los testigos son completamente falaces. Ese, Luis Alfredo Ramos, no puede presentarse ante el Congreso. El de los 452 años por asesinatos, por reclutamiento de menores, por actos terroristas, por desplazamiento de campesinos, por todos los delitos imaginables de lesa humanidad, ese sí puede hacer política. ¿Alguien entiende lo que pasa en este país? Óscar Iván Zuluaga se estaba quedando por fuera de la contienda por una acusación idiota que le hicieron, por una plata que supuestamente los señores de Odebrecht le pagaron a Duda Mendoza sin que tenga nada que ver la campaña de Óscar Iván Zuluaga, como finalmente se comprobó. Pero por eso, inhabilidad total. Ahí no se puede ejercer la política. Quien les habla tiene 12 años inhabilitado por haber pedido como ministro de Estado a otro ministro que cumpliera una sentencia del Consejo de Estado. 12 años de inhabilitación. Timochenko al Congreso, no, a la Presidencia de la República. Los del Congreso son Márquez y Catatumbo y todos estos bandidos que tienen un prontuario igual o peor que el de Timochenko. Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, de nuevo acusado por abuso sexual de una menor. Eso pues es frecuente. Este hombre es un corrompido, además de ser un ladrón y un bandido. Pero ese es el socialismo del siglo XXI. Principio de oportunidad quedó suscrito entre la Fiscalía y Gustavo Moreno. Si Gustavo Moreno ha dicho lo que ha dicho antes del principio de oportunidad, ¿qué va a decir ahora y qué va a contar? ¿Qué va a contar sobre lo que se llama el cartel de la toga, que era lo que le faltaba a Colombia? Aquí hay cartel de la coca, cartel de la marihuana, cartel de la heroína, cartel de esto, cartel de aquello y cartel de la toga. Es decir, los magistrados de las altas cortes han conformado un cartel para delinquir. Dios mío. El choque de trenes en Ecuador. Moreno Correa. Moreno fue el candidato de Correa, ganó la presidencia de la República por estrecho margen y en unas elecciones discutidas, pero una vez que llegó al poder entendió la magnitud del problema. Correa dejó en la ruina al Ecuador. Construyó bien construidas unas carreteras, eso nadie lo puede negar, fue eficiente en unas obras públicas y dejó el país en la absoluta miseria. ¿Qué va a hacer el Ecuador? Aplicar las fórmulas de austeridad, de recuperación económica, de confianza inversionista, que son las fórmulas eternas para rescatar a un país. Y eso es lo que está haciendo Moreno. Y por eso Correa se ha venido con furia contra el actual presidente que fue su patrocinado en las elecciones. Eso hay que mirarlo de cerca. Como hay que mirar de cerca la cuestión de Venezuela. Las noticias que vienen de Venezuela hoy nos ponen de presente ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Inflación en el último mes. Escuchen, en un mes, no acumulada del año como pensaría algún despistado, no, en el mes los precios subieron 50.6. Es la inflación mensual de Venezuela. ¿Quién maneja un país así? El mercado que costaba 100 vale 150 a fin de mes. Entonces Maduro vuelve a subir el valor del salario mínimo. Entonces, más leña para el fuego, más inflación. Y una cosa muy chistosa, en un discurso muy enérgico, ordena la refinanciación y la reestructuración de la deuda. Este hombre es de una capacidad para el ridículo infinita. Uno
se ordena, yo le debo mucha plata al banco y ordeno la refinanciación de mi deuda, sin contar con el banco. Entonces, cuando voy al banco digo, es que yo tengo la orden de refinanciar mi deuda. Y dice, pues que yo soy el acreedor, usted tiene que contar conmigo. Y la comunidad financiera no le cree a Venezuela sencillamente porque está en la ruina. Y como está en la ruina, no puede pagar y no puede recibir nuevos créditos porque nadie entrega créditos a alguien que no es capaz de pagarlos. La situación de Venezuela. ¿Eso en qué termina? En el hambre de la gente sacando comida de las basuras y los niños muriéndose literalmente de hambre. 300.000 niños venezolanos con retraso mental y con retraso en su desarrollo, no solamente psíquico, sino físico también. Eso es lo que nos espera. Es lo que nos espera con un Petro, con un Fajardo. Eso es lo que nos espera. De manera pues que abran los ojos sobre la realidad venezolana, porque es exactamente el anticipo de lo que viene para acá. El Papa Francisco advierte sobre una nueva guerra que sería mucho peor que todas las anteriores. En Costa Rica acusan al expresidente y Nobel Óscar Arias por un problema ecológico cualquiera que él sea, pero Óscar Arias, premio Nobel, acusado judicialmente en Costa Rica. En México asesinan a otro narco cuando estaba en el quirófano. Se estaba haciendo una cirugía plástica para ocultar su nombre ante las autoridades. Un tal Jesús Martín. Esto nos recuerda al Señor de los Cielos, que supuestamente murió también en una cirugía y que lo tiraron en una caneca de ácido. Y se supone que era él el de la cirugía y él el de la caneca de ácido. Nunca se volvió a saber del Señor de los Cielos. La mafia mexicana, como la mafia colombiana, es absolutamente inmanejable, impenetrable y capaz de todas las excentricidades y de todos los abusos. Serbia reclama su derecho a tener buenas relaciones con los Estados Unidos y Rusia. Esto a propósito de una declaración del presidente Trump, que no da media, diciendo que el que quiera estar con los Estados Unidos no puede estar con Rusia. Serbia le dice, yo quiero estar con los dos, con buenas relaciones con los dos y tener relaciones equilibradas con ambos y nadie me lo va a prohibir. Y hoy en la historia, 3 de noviembre, este es un día nefasto en los anales de la historia colombiana. 3 de noviembre de 1898 se posesiona el presidente San Clemente, lleno de achaques, llega hasta Bogotá para posesionarse ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí se sientan las bases, empiezan los principios de la Guerra de los 1000 días, que desangraría a la República y que permitiría, entre otras cosas, la separación de Panamá, que se declara otro 3 de noviembre, el 3 de noviembre de 1903. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí audio de alta calidad y lo mismo a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN Radio. Y también en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook con noticias, análisis, entrevista y todos los temas que son de su interés. Y recuerden, como siempre, que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:21 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. La prueba evidente, queridos amigos, del caos que vive Colombia en estos momentos es el paro indígena, ¿no? Que mantiene el país en vilo, con policías secuestrados, y que ayer muy amablemente, y lo digo con tono irónico,
los indígenas decidieron liberar, así como también tienen carreteras bloqueadas en pleno puente festivo. Los indígenas piden muchas cosas y algunas de ellas me parece que son válidas, pero también se manifiestan porque no quieren la erradicación de sus cultivos de coca y exigen también el cumplimiento del acuerdo con las FARC, donde piden también que se incluya el enfoque étnico diferencial indígena. Los indígenas hirieron a 21 uniformados hasta el momento. Secuestraron a 17 policías que ayer por fin liberaron gracias a las negociaciones de una comisión conformada por la policía, la Defensoría del Pueblo y la OEA. Aunque los medios de comunicación hablan de retención, la verdad, monda y lironda, la pura verdad, es que los indígenas secuestraron y no retuvieron, como dicen los medios. 48 vehículos han sido dañados según las cuentas del propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Y al parecer, esos indígenas llevan armas de fuego que no han dudado en disparar. Mientras tanto, el gobierno dice que está en plena disposición de dialogar y el país paralizado y los policías secuestrados y el mundo al revés, ¿no? Que eso es el tema. Y mientras tanto, pregunto, ¿quién defiende al resto de los colombianos? ¿Quién los defiende? Montserrat creo que no mencionó las 4 tractomulas que fueron incineradas en el Catatumbo. No lo mencioné porque la noticia que yo tengo es que llegaron a tiempo y pudieron impedir, que la fuerza pública pudo impedir que las incineraran. No sé si mi noticia es exacta, por eso me quedé callada. Les echaron candela. Les echaron candela. No, la fuerza pública impidió otros incendios, pero esas 4 las incineraron, dejando en la miseria al dueño, al conductor del camión, a las personas que legítimamente están tratando de hacer patria en el transporte de mercancías y en el transporte de carga. De esos no se dice una sola palabra. Y lo que hay por detrás de eso es coca, y son las FARC. Esa es la verdad. Ayer me sorprendió, Montserrat, el ministro Luis Carlos Villegas, diciendo que lo que habían hecho con los policías era un secuestro. Vea pues, se puso los pantalones Luis Carlos Villegas, aunque sea para decir la verdad elemental y obvia. Retención no tiene mérito, es que es un secuestro, sí. Pues, desde luego, impedir la libertad de movimiento de una persona y reducirla a estar en un determinado sitio contra su voluntad, eso se llama secuestro. Y eso es un delito que por supuesto nadie investiga. Imagínense cómo van a investigar a los amigos de las FARC. Eso es lo que está pasando en este país, Montserrat, y el país sigue bloqueado y las mingas en grande, y ya el daño que hicieron fue enorme, pero ¿y qué va a pasar con el fin de semana? La gente que tiene sus casas, que tiene sus amigos, que quiere ir, que quiere movilizarse en el fin de semana, la carretera Pasto-Tumaco bloqueada, la carretera al Chocó bloqueada por Risaralda y por Medellín. Es que los bloqueos son continuos, y esos son las FARC. Las FARC, Montserrat, antes de tener todo el poder, lo tienen casi todo. Son los que dictan las leyes, son los que dictan las reformas constitucionales a través de la comisión de seguimiento. Ellos le mandan al presidente Santos hacer o no hacer, pero pues enteramente algo les falta del poder. Cuando lo tengan todo, ¿qué es lo que vamos a hacer en este país? Y ahora todo gira en torno a los acuerdos, ¿no? Se han fijado que ya no es la Constitución, sino los acuerdos, ¿no? Todo el MOP exige que se cumplan esos acuerdos que son los que, de alguna manera, están dirigiendo el país, ¿no? Las 310 páginas que suponen, entre otras cosas, una reforma agraria, de lo que todavía no se ha hablado, que nos va a dejar sin qué comer, como está pasando en Venezuela, Montserrat. Miremos en Venezuela los acontecimientos, porque eso es los que se vienen para acá. Calcaos, la presidencia de un señor Fajardo, o la presidencia de Petro, o la presidencia de Claudia López, equivale a eso. El cumplimiento de los acuerdos, empezando por la reforma agraria, que arruina literalmente al país. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 3 de noviembre del año 17. Faltan 278 días para que termine el más corrupto gobierno de la historia de Colombia, el del presidente de las FARC. Doctor Uribe tiene la palabra. Santos. Tendré muchos temas a los cuales referirme más adelante. Uno solo, señor presidente. Óscar Iván Zuluaga. Cuando Óscar Iván Zuluaga superaba esa trama que le hicieron del hacker, apareció lo de Odebrecht. Y él lo ha manejado franca, gallardamente. Primero, allí no hay soborno. Segundo, él le mostró al país los contratos, o el contrato con Duda Mendoca, quien fue el asesor publicitario de su campaña. Ese contrato se registró, el dinero se pagó y se declaró. Después aparecen unas declaraciones de personas llegadas a Odebrecht que le habrían dado un dinero adicional. Y entonces el doctor Óscar Iván Zuluaga le ha contado al país paladinamente, honradamente, que lo que parecía en principio una asesoría no muy costosa, tenía la justificación del señor Duda de que quería entrar a la política colombiana. Y que cuando se dijo que Odebrecht le pagó al señor Duda una suma adicional a la que contrató el doctor Zuluaga, el testigo, y aquí tengo el documento que obra en la fiscalía, dice que esa suma nunca se le entregó a la campaña. Y además, no hay una sola prueba que diga que esa suma se la pagaron con consentimiento del doctor Óscar Iván o de su campaña. El doctor Óscar Iván Zuluaga tomará la decisión definitiva sobre su nominación presidencial después de recibir un inmenso plebiscito en el que le piden asuma definitivamente las banderas del Centro Democrático. Recordemos que a Óscar Iván Zuluaga se le robaron las elecciones después de las 4 de la tarde, cuando los musas y los ñoños, siguiendo instrucciones del sátrapa, el actual presidente de las FARC, presentaron el asalto electoral a la elección del mejor ministro de Hacienda de que se tenga historia en Colombia. Por otro lado, el perseguido político Luis Alfredo Ramos Botero, víctima de los falsos testimonios y de una corte politizada. Luis Alfredo Ramos, como al doctor Fernando Londoño Hoyos, el Consejo de Estado y el ministro contratista, también lo tienen engavetado. A Ramos, a quien le tienen engavetada su postulación, presentará pues un nombre a consideración del pueblo colombiano este mismo fin de semana. Ramos Botero, exministro de Estado, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, exembajador en la ONU, tiene todas las credenciales para postular su nombre a consideración de los colombianos. Doctor Londoño, que hablen los engavetados. Sí, William. Luis Alfredo Ramos, un hombre intachable. Óscar Iván Zuluaga, un hombre intachable. Tienen problemas para presentar su nombre a la presidencia. El que no lo tiene es Timochenko, porque uno con apenas 452 años de condena por crímenes atroces merece ser presidente de la República, ¿o no? Pero pues claro. Está hecho. Claro. Sí. Y eso pues que todos sabemos cómo la justicia colombiana se queda corta tantas veces. Si a este hombre le hubieran hecho las condenas condignas por todos los delitos que cometió, pues pasarían de 1000 años las condenas en su contra. Pero él puede ser presidente de la República. Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga, cuestionados, no. Alguien tiene que decir alto ahí. Claro. Usted recuerda a Juan José Neira con las lanzas cuando unos fulanitos estaban atropellando al país y perturbando el orden público y enfrentándose al gobierno. Bueno, ahí le dejo
ahí le dejo ese tramo de la historia de Colombia para decir que las lanzas también están listas. Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos, Sí, señor. que se postulen por el Centro Democrático para completar un abanico de posibilidades sencillamente fabuloso, fabuloso. La cantidad de talento, de formación, es que súmele a esos dos el talento, la capacidad, la inteligencia de un Rafael Nieto, de María del Rosario Guerra, de Paloma Valencia, de Carlos Holmes Trujillo, por Dios, de Iván Duque. Por Dios, si esto es una constelación de talento político sencillamente descomunal, pero esto hay que traducirlo a la realidad política del país. ¿Sí? Esto necesita una carta ganadora. Como diría un gran político, Carlos Holmes Trujillo, es que estamos condenados a ganar. Sí, señor. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Racha de malas noticias para la economía venezolana que pronto se traducirán en más hambre de la que ya hay. Ante la escasez de billetes que obliga a los ciudadanos a hacer largas colas en los cajeros para retirar el poco efectivo que queda en los bancos, el Banco Central, por orden de Nicolás Maduro, ha presentado el billete de 100.000 bolívares, el de mayor denominación emitido hasta ahora. El nuevo billete está valorado en $2.42 en el mercado negro y podría comenzar a circular hoy viernes. Al tiempo, Nicolás Maduro anunció el 5º aumento del salario mínimo en lo que va del año. Con este incremento, el salario mínimo mensual de los venezolanos se sitúa en 177.507 bolívares, cantidad equivalente a $53 según la tasa de cambio oficial de referencia, pero en el mercado negro, que es la medida que deberíamos utilizar porque refleja qué puede conseguir la gente con su salario en los mercados y en la calle, el salario queda en $4. $4 de salario mínimo. Ayer la prestigiosa firma de asesoría económica y financiera Econométrica llamaba la atención sobre que en Venezuela la gente ha entendido, por cuenta de lo que ocurre, las nefastas consecuencias de la expansión monetaria excesiva. En Venezuela la gente tiembla cuando anuncian un aumento de salario mínimo. Saben que eso significa que disminuirá su poder adquisitivo, afirmaba Econométrica ayer ante las nuevas medidas tomadas por Maduro. Y es que hay que recordar que Venezuela registró para el mes de octubre una inflación del 50.6%, lo que constituye un récord en la historia inflacionaria de ese país. De otro lado, hoy serán desembolsados 1.121 millones de dólares por la liquidación del bono de la petrolera PDVSA 2017. Y Venezuela deberá cancelar en lo que resta del año unos 1.800 millones de dólares de intereses de otros papeles. Esto significa que sí, el gobierno de Maduro ha logrado pagar esa deuda, cuyos principales beneficiarios son los boliburgueses, los grandes cómplices de Maduro, pero esto se traduce en más hambre para los venezolanos. El gobierno habrá destinado dinero que antes usaba, por ejemplo, para importar alimentos, a pagarle a los tenedores de deuda. De otro lado, Maduro dice que tiene todo un plan para reestructurar su deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares. Sin embargo, es que la renegociación de la deuda no es algo unilateral y los tenedores de deuda efectivamente no ven un buen panorama económico en Venezuela, donde el FMI proyecta una inflación del 2.300% para el 2018. La crisis política continúa y el socialismo se endurece. En resumen, Maduro sigue aumentando las medidas socialistas, por lo que la situación de los venezolanos, tristemente, empeorará en los próximos meses. Vanessa, en términos reales, ¿cuánto vale el salario mínimo de los venezolanos en pesos colombianos? Usted dio el dato de cuánto vale en dólares, sí, el salario mínimo. Como 12.000 pesos, más o menos. 12.000 pesos, exactamente. Esa es la cifra que yo también tenía en la cabeza. Queridos oyentes, aquí se está discutiendo si 700.000 pesos son o no son un buen salario mínimo, y se discuten pues con toda franqueza, porque hay que ver cuál es la capacidad adquisitiva de la familia colombiana para tener una vida digna. Pues bien, en Venezuela no son 700.000 pesos, son 12.000 pesos. ¿Lo oyeron bien? 12.000 pesos. Con 12.000 pesos, un colombiano, un venezolano, discúlpenme, tiene que comprar mercado, tiene que vestir a los hijos, tiene que pagar arriendo, tiene que vivir con 12.000 pesos mensuales. ¿Les gusta eso? ¿Les gusta eso? Voten por Petro, por Fajardo, por Claudia López y van a tener de eso todo
lo que quieran. Salario mínimo de 12.000 pesos por causa de una inflación galopante, de un desgobierno absoluto, de un robo total a las arcas del Estado, que eso es lo que hacen siempre los partidos socialistas. Bueno, Tata Castro. Muy buenos días a todos. Junior de Barranquilla es semifinalista de la Copa Suramericana de Fútbol. El equipo colombiano empató ayer 0-0 con el Sport Recife de Brasil, partido jugado en el Metropolitano de Barranquilla correspondiente al juego de vuelta de los cuartos de final. El 2-0 a favor del equipo tiburón en la ida le dio el paso a la siguiente fase, donde se enfrentará al Flamengo, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, que esta semana eliminó al Fluminense. La serie, que se cerró ayer en la capital del Atlántico, tuvo poco brillo, pocas oportunidades de gol y muy pocas emociones. Ni el Sport Recife, que sabía que tenía que ganar, pudo mostrar algo, ni el Junior de Barranquilla, que de local lo hace bien, pudo transformar su superioridad en goles. Esta es la segunda vez en su historia que el equipo tiburón clasifica a una semifinal de un torneo continental. Ya lo había logrado en la Copa Libertadores de 1994. En esta Copa Suramericana, la segunda en importancia en nuestro continente, es la primera vez que lo logra. Me pregunto, ¿qué pasó este año para que solo un equipo de Colombia esté en competencia internacional y ni siquiera en el torneo más importante? ¿Qué pasa con el fútbol colombiano? Los argentinos y los brasileros siguen dominando. En la final este año de la Copa Libertadores de América, el Lanús argentino se enfrentará al Gremio de Brasil y los equipos colombianos ni siquiera pasaron la fase de grupos. Bien por el Junior, es tercero con 2 partidos menos en el torneo local y ahora le espera un rival más fuerte para tratar de avanzar a la final en la Suramericana, que podría enfrentar a brasileros y argentinos también si el equipo colombiano no logra triunfar, doctor Londoño. Tenemos que recordar que el Lanús eliminó al River Plate con un árbitro colombiano que aplicó las ayudas electrónicas por las que usted tanto pide y tanto ruega, y las aplicó tan mal, que la gente dice, olvídense de eso, por Dios, olvídense de eso, que los árbitros se equivoquen por su propia cuenta, pero no más esta payasada del VAR. ¿Cómo le parece? Pues, y eso fue un árbitro colombiano. Y el VAR va a estar presente en la final del fútbol profesional colombiano. Ya hablaremos del tema. Y en un minuto estaremos con Sofía Gaviria, senadora por el Partido Liberal, excluida por el Partido Liberal, excluida como representante de las víctimas a seguir terciando en la política colombiana. En un minuto estaremos con ella para que nos explique cómo es esto posible.